En los principios de la teoría general del contrato, encontramos que los 4 pilares de esta teoría se encuentran en la fuerza obligatoria del contrato, el efecto relativo de los contratos, el consensualismo y la autonomía de la voluntad, basados en esos principios de los contratos, y esa fuerza obligatoria es lo que hace que el derecho del consumidor nazca. Derecho del consumidor. Se debe a la necesidad de industrialización, a la producción en masa y a la economía de los mercados. Cuando todo esto sucede, empieza a existir una influencia del derecho clásico, consecuencia de la existencia de unos sujetos en posición de vulnerabilidad estructural. Se pierde la idea de igualdad formal y empieza la necesidad de mantener el capitalismo. Empiezan también por otro lado capitalismos a aparecer los contratos de adhesión y aparece la libertad de los consumidores o desaparece la libertad de los consumidores a la toma de decisiones. Esto empieza a crear la necesidad de cambiar el paradigma. Venimos de abandonar la posición de neutralidad del derecho privado tradicional que asumía frente a las relaciones de los particulares y preocuparnos por una sola persona en estos momentos que era el consumidor. Por eso se crea una legislación especial, un microsistema, en la Ley 1480 con rasgos un poco protectores. La Ley 1480 es un microsistema ¿por qué? Primero, es la unión de 2 sistemas, la unión del Código Civil y la unión del Código de Comercio. Es un cuerpo normativo dotado de especialidad. Es una ley propia, autónoma porque por sí sola prevalece coherencia interna y con principios internos. El derecho al consumidor es diferente a los derechos generales, es decir, los macrosistemas establecidos en otro tipo de normas frente al microsistema establecido en las normas protectoras del consumidor. ¿Cómo se compone el derecho del consumidor? Se dicta la Ley 1480, se incorporan los textos constitucionales y se da el rango constitucional. Se hace la centralidad en el sistema y se derivan a través de derechos de normas que consideren directamente aplicables. Posteriormente, en esas normas integran al sistema general. ¿Qué derechos se garantizan con la ley y de protección del consumidor? Protección de la salud a través de la regulación que se hace con la Superintendencia de Salud. Regulación de la seguridad de la Superintendencia de Seguridad Privada. Los intereses económicos que pueden dar diferentes superintendencias. La información adecuada y veraz. La libertad de elección. Condiciones de trato equitativo y digno. ¿Qué características tiene el derecho al consumidor? Constituye a mínimo inderogable, es decir, un contrato de ley donde puede reconocerlo de modo adicional, pero no ignorarlo ni reducirlo, es decir, un derecho que tiene que ser mínimamente respetado por todas las partes involucradas. Pretensiones de operatividad. Significa que el juez aplica la norma si éste está suficientemente especificado aunque no estuviera reglamentada. Ponen el ordenamiento de protección al consumidor. Pretensiones de ineficacia contractual, cuando nos referimos a las declaraciones de abusividad de una cláusula contractual que viola un contrato o a una ley. Actualmente en Colombia digamos que tenemos una ley que ha venido en ascenso, que ha venido en evolución, pero esa ley es nueva para temas colombianos. A nivel internacional, digamos que las leyes de protección del consumidor se vienen trabajando desde hace muchos años. Así que un análisis como ha sido la evolución de las normas de protección al consumidor, encontramos que las primeras regulaciones las hicieron aproximadamente en los años 1973, a través del Consejo Europeo en 1975, a través de la Comunidad Económica Europea. En esa evolución histórica, nosotros podemos encontrar que se garantizaban muchos de los derechos que hoy en día estamos garantizando, como son la protección a la salud, la tutela de los intereses económicos, entre otros. También, si miramos un poco el derecho comparado y hacemos una trazabilidad con el tiempo, encontramos por ejemplo que en 1984 la legislación española trabajó en enunciado de la Ley de Protección al Consumidor, al igual que la ley ecuatoriana, la mexicana, peruana, entre otras legislaciones a nivel internacional. Ya han ido hablando de derechos del consumidor. Si nos vamos un poco más allá de las legislaciones internacionales, podemos encontrar que la legislación más extensa en América Latina y la encontramos en Brasil en 1991. Sacó el Código de Defensa del Consumidor, ya que en su artículo encontraba a todos y cada uno de las regulaciones protectoras basadas en los trabajos internacionales y leyes internas acerca de la protección al consumidor. Las Naciones Unidas tampoco se ha quedado atrás en temas de regulación y por eso esta es una de las directrices de Resolución 39248 de 1985. Las Naciones Unidas consagró 3 objetivos fundamentales y la protección al consumidor era lograr una protección adecuada de los consumidores en distintos países, facilitar las modalidades de producción y distribución y promover la adopción por parte de los proveedores de normas estrictas de ética de conducta. La norma de protección al consumidor no solo se quedaba en temas de consumo o temas económicos, sino que busca un poco más allá.
la compra de consumismo, sino que regulaba temas de salud, la educación, la toma de decisiones, y eso no solamente buscaba regular y controlar, sino que también se busca educar y que los consumidores estuvieran educados a tal punto de que pudieran tomar decisiones más acertadas.